alivia. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Hola, queridos hermanos y amigos, este jueves. Desde luego, el libro de Job es un libro interesante, como toda la palabra, ciertamente, y en medio de las conversaciones que él tiene con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, entresacamos esta parte de la conversación del capítulo 21. Concretamente leemos el versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a él? En medio de la situación de angustia que vivía Job, vienen sus tres amigos. Pero los tres amigos, evidentemente, sabían mucho, pero habían orado muy poco. No es suficiente tener buenos deseos. Ellos querían que Job reflexionase. El deseo de ellos era un deseo noble, pero no se habían planteado si su deseo coincidía con la voluntad y con los planes de Dios. ¿Nos planteamos el efecto que en los demás tienen nuestras palabras? Decir la verdad o lo que entendemos por verdad tiene que ser aderezado, sazonado, cocinado bajo la voluntad de Dios, es decir, bajo el amor de Dios. Porque cuando se hacen sin el amor de Dios, son palabras de soberbia y de desprecio, como en el fondo manifestaron estos tres hombres. Ellos venían indudablemente con un buen corazón, pero venían sin ponerse delante de Dios. Aprendamos a no dar consejos, a no dar palabras a otros sin antes habernos puesto delante del Señor. Aprendamos a no dar consejos, a no dar palabras sin antes no habernos puesto en la piel de los demás.
Me gusta esta segunda expresión, esta segunda frase, esta segunda pregunta de este versículo. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Si leemos el contexto de este capítulo 21 especialmente, desde el versículo 7 vemos que todo lo que Job expresa es recoger el sentir de muchas personas, de aquellos que se dicen impíos. Leo el versículo 14. Dicen a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Cuando alguien se plantea esta pregunta de qué nos aprovechará que oremos a Él, significa que su relación con Dios está por lo menos deteriorada, cuando no rota. Todos pasamos situaciones desesperantes, situaciones límite, pero ello debe llevarnos a desesperarnos por orar al Señor. Todo ello debe llevarnos a desesperarnos por estar más cerca de Dios en oración. Habacuc es el ejemplo de ello. Comienza su libro preguntándose: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Preguntas lógicas y, valga la expresión, típicas de momentos de desesperación. Pero aún así, Habacuc en momento alguno dudó del poder de Dios, como tampoco dudó el mismo Job. Precisamente, él usó el poder de la oración para salir de sus dudas, porque la oración, desde luego, nos sirve para conocer más a Dios. Y cuando nos acercamos más a Dios, las dudas se despejan. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es muy interesante esta expresión. Aunque ande en valle de sombra, las dudas son sombras. Sabemos que el Señor está con nosotros. Y cuando aún a veces parece que ¿para qué vale la oración? No dudemos, porque la oración realmente nos lleva al corazón de Dios. Obviamente tenemos que tener un concepto claro de lo que es la oración. Es curioso, y como plantea Job, los impíos son los que dicen eso. Así que, si algún momento nos lo planteamos, hemos de pedir al Señor que nos libre de caer en esa tentación, que nos perdone el pecado de haber dudado del poder del Dios que oye nuestras oraciones. Es curioso que mucha gente que confía en astros, en estrellas y no sé cuántas historias, no confíe en el poder del creador de todo eso. Es como si yo confiase más en el poder de una máquina que en el poder, en la sabiduría del fabricante. Job pasó muchísimas dificultades, atravesó grandes dificultades, pero él nunca dejó de creer en la eficacia y en el provecho de la oración. Mis queridos hermanos, cuando dudemos de la oración, acudamos a Dios. No es ningún problema, no es ningún pecado tener dudas. El problema es dejarnos dominar, dejarnos convencer por las dudas. Cuando dudemos de por qué oramos, oremos. Hay un refrán muy castellano que creo que es aplicable en esta situación. El movimiento se demuestra andando. Esta es la forma. La forma de salir de las dudas de la oración es orando al Señor. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Las dudas, los temores desaparecen cuando buscamos a Dios, porque la oración tiene poder, porque la oración viene del cielo, viene del Altísimo. Por eso digo que cuando dudemos de la oración, acudamos a Dios a través de ella. ¿Para qué? Para que nos revele su voluntad, para que nos aclare la vista en ese borrón, en esa borrosidad que podamos encontrarnos. Si la oración no fuese beneficiosa, Jesús no nos habría dado tantos y tantos ejemplos.
Si la oración no fuese realmente algo importante, valioso, Jesús no nos habría dado testimonio de ello. Si la oración no fuese valiosa e incluso en momentos extremos, Jesús no habría orado en Getsemaní. Es más, hoy en pleno siglo XXI, si la oración no fuese beneficiosa, hoy estaríamos perdiendo el tiempo. En definitiva, si la oración no fuese beneficiosa, la fe cristiana sería un absurdo. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, una iglesia con problemas, con dificultades, él expresa: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Precisamente porque Cristo resucitó, la oración no es vana. Porque Cristo resucitó, podemos seguir su ejemplo y saber que cuando oramos, estamos delante del trono de la gracia. Permítaseme parafrasear: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra oración. Mi querido hermano, concluimos. Cuando veas que las cosas no funcionan, ponte a orar. Cuando veas que las cosas están funcionando, ora. Cuando veas que las cosas van a medio gas, sigue orando, porque ciertamente, y parafraseando al poeta, la oración es un arma cargada de futuro. Que Dios os bendiga.